de redes. En esta ocasión, pues también estamos muy contentos de contar con la doctora Eliana Olivier, que es una especialista pues, bastante reconocida en temas de cooperación internacional y desarrollo en España, y nos va a hablar también de un tema pues muy de coyuntura, pero que también tiene implicaciones muy importantes a nivel global. Entonces el tema es el de consecuencias del Brexit para la política de desarrollo. Y bueno, Iliana es investigadora principal del Real Instituto Elcano en España y es profesora en el Departamento de Economía Aplicada y Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Como señalado, pues es especialista muy reconocido en temas de cooperación internacional y desarrollo. Una de sus más destacadas publicaciones es, bueno, ha encabezado el índice Elcano de presencia global, que también es muy reconocido internacionalmente. Y este año, bueno, el año pasado, más bien, publicó en la editorial Routledge un libro sobre el poder de la ayuda y la política, que también yo creo que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y años. Y pues básicamente agradecerte muchísimo la disponibilidad, Liliana, y el apoyo para este webinar. Entonces, pues no me queda más que darte la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias por la invitación, tanto a ti como a Redes, por tu generosísima presentación. Bueno, yo sin más, yo simplemente también en el lado técnico simplemente quería decir que mientras estoy compartiendo la pantalla con mi presentación, yo no tengo acceso al chat, o sea que si hay alguna duda o pregunta yo no lo voy a poder ver hasta que no termine. Entonces voy a soltar un monólogo de 30 a 35 minutos que voy a tratar de hacer ameno, a pesar de que es fundamentalmente un análisis de datos. Y luego, pues bueno, para dejar tiempo más que suficiente para el debate posterior. Así que, bueno, pues sin más, agradecer de nuevo no solamente a la organización y a Rogelio, quien además ha sido enormemente cariñoso y flexible con todas mis peticiones y cambios de fecha, y también agradeceros a todos y todas aquellos que estáis ahí y no os veo ni os oigo. A los únicos que veo es a Rogelio y a Pedro. Muchas gracias a todos por estar ahí siguiendo esta presentación. Bueno, pues un día de la semana y hora que, bueno, pues no necesariamente es el más cómodo para todo el mundo. Bueno, antes de meterme, digamos, un poco en harina, sí quiero explicar un poquito qué es lo que voy a hacer, qué voy a presentar y en qué se va a basar este análisis de datos. Bueno, realmente cuando Rogelio y yo hablamos la primera vez de esto, fue hace ya meses, y un poco lo que yo tenía en mente en aquel momento era un trabajo que había hecho con mi colega del Instituto Elcano, Aitor Pérez. Habíamos hecho un trabajo encargado por el Parlamento Europeo en el que tratábamos, es un informe que se publicó en el 2017, lo que nosotros tratábamos de hacer era adelantarnos un poco a cuáles podían ser las consecuencias del Brexit para, bueno, en aquel momento era lógicamente el interés del Parlamento Europeo para la cooperación al desarrollo europea, ¿no? Entonces, bueno, pues en el momento en el que, vamos, cuando el informe se encargó, el referéndum de salida se había celebrado 3 o 4 meses antes, el trabajo de campo se desarrolló en los meses de enero, febrero del 2017 y el informe se publicó en el 17. Entonces, un poco también a raíz de la petición vamos, de la propuesta de Rogelio, también le estuvimos dando vueltas, ¿no? Bueno, y hemos seguido un poquito el debate sobre las implicaciones del Brexit para la ayuda y pensamos, bueno, ya podemos decir que estamos en una fase diferente. Es decir, este no es el momento 2016-2017. Es verdad que, por un lado, legalmente probablemente es el mismo, que hay un referéndum un referéndum cuyo resultado es un voto mayoritario por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Formalmente aún están en la Unión Europea, por lo menos hasta la semana que viene, ¿no? Ya sabemos que ahí está esa fecha, el 1 de febrero, pero realmente la situación ya se ha ido clarificando de forma importante y probablemente hay cosas que en el informe de 2017 formarían parte de los
escenarios alternativos sobre las que ya tenemos un poquito más de certeza, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría dar esa certeza? Pues, por ejemplo, cómo ha ido moldeándose o remoldeándose la ayuda al desarrollo británica desde la votación del referéndum hasta hoy y, por lo tanto, qué implicaciones podría tener eso pues, para la comunidad de desarrollo internacional o para los fondos de ayuda globales o para la propia reestructuración de la cooperación al desarrollo europea sin un Estado miembro, muy posiblemente, pero con un antiguo Estado miembro con el que, bueno, pues sabemos que justo la cooperación al desarrollo es una política rara desde el punto de vista de su comunitarización, por lo tanto, bueno, pues igual que en un momento dado la Comisión Europea puede colaborar en materia de desarrollo con Noruega o con Suiza, que no son Estados miembros, bueno, pues sí el Reino Unido podría acabar en un estatus similar, así un poco híbrido, ¿no? Entonces, bueno, por un lado queremos no repetir, digamos, lo del informe, sino pensar, bueno, casi 3 años después desde la publicación de ese informe, ¿dónde estamos? ¿No? Y para ello, bueno, vamos a tirar de los antecedentes y de los análisis previos acerca del impacto del Brexit en la ayuda, también porque, al igual que bueno, pues se publicó este informe, por supuesto, los análisis sobre el Brexit y su vínculo con la ayuda también se han multiplicado, por lo tanto, desde que nosotros hicimos aquel informe hasta hoy, se han elaborado más análisis, ¿no? De los que claramente pues nos hacemos eco a la hora de actualizar nuestro diagnóstico de situación, digamos, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, pues yo en estos 30 minutos que quedan, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues primero repasar esos análisis previos, donde voy a incluir nuestro análisis de 2017. En segundo lugar, vamos a analizar cómo se ha remoldeado, voy a exponer cómo se ha remoldeado la ayuda al desarrollo británica en este lapso, digamos, pre-Brexit por referéndum, no, por referéndum pre-Brexit, mejor dicho. Y en tercer lugar, sobre la base de este análisis de cómo cambia la política británica, cómo cambian los fondos de ayuda al desarrollo del Reino Unido, tratar de sopesar cuál va a ser el impacto en la ayuda, ¿no? Bien. Aquí simplemente estaba ya en el cartel, está la referencia completa del informe para quien le interese echarle un vistazo. Fue un análisis que hicimos en aquel momento, de forma rápida necesariamente, ¿no? Porque el Parlamento, lo que pedía era una primera foto de las posibilidades que se podían abrir. En aquel momento nos basamos pues, en análisis previos pues, muy incipientes, más que académicos, más bien de think tanks, de medios de comunicación, es decir, ideas, ¿no? De personas que iban adelantándose un poco los acontecimientos, pensando, bueno, pues cómo puede acabar impactando la salida del Reino Unido digamos, de la comunidad del desarrollo europea o de la Unión Europea, y lo que hicimos fue complementar esos análisis con entrevistas semiestructuradas que llevamos a cabo tanto en Londres como en Bruselas en enero de 2017, ¿no? Bien, por analizar un poco los antecedentes, ¿no? Si nosotros nos ponemos a repasar cuáles pueden ser, todos los análisis previos sobre el impacto del Brexit en la ayuda al desarrollo, nos encontramos al final con análisis que en realidad lo que están afectando es a tres variables, ¿no? A 3 aspectos. Análisis o valoraciones, ¿no? Incluso no académicas, valoraciones sobre qué puede pasar con la ayuda británica, valoraciones sobre qué puede pasar con el patrón de asignación de la ayuda británica desde el punto de vista sectorial, geográfico, de canales, ¿no? Multilateral, ONGs, bilateral. Dentro del multilateral, pues sin más el Banco Mundial o más Naciones Unidas, por agencias también, ¿no? Para quienes no lo sepáis, la ayuda británica ha sido una ayuda, sobre todo desde principios de este siglo, hubo un viraje hacia una focalización fuerte, hacia un eje de poder fuerte de la ayuda en el Ministerio de Desarrollo británico, que en el caso del Reino Unido para la cooperación de desarrollo hay un ministerio, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en buena parte de los países europeos, y realmente durante muchos años la ayuda británica se canalizó casi enteramente desde ese ministerio, y eso también puede cambiar, vamos a ver que de hecho ya está cambiando. Y la tercera variable sería la colaboración o no con la Unión Europea. Este tema es quizás el que más ha capturado la atención, lógicamente, ¿no? También
de distintas administraciones, think tanks más bien vinculados a administraciones, think tanks, es decir, en Bruselas, de lo que se habla sobre todo esto último, ¿no? Esto último es una parte importante de lo que preocupa. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un cierto consenso en que a diferencia probablemente de lo que ocurre en muchas otras políticas, ¿no? En el contexto europeo, el Reino Unido ha sido durante muchos años no fue cualquier Estado miembro en el ámbito del desarrollo, es decir, ha sido dentro de lo que es la configuración de la cooperación al desarrollo europea, ha sido un Estado miembro particularmente relevante que ha tenido, bueno, pues un ascendente importante y una capacidad de influencia sobre esa política de cooperación también importante, ¿no? Entonces, ese rol de liderazgo que el Reino Unido adoptó en el ámbito del desarrollo, en el espacio de la Unión Europea, y que no adoptó, ¿no? No adoptó en otras políticas, bueno, pues como puede ser, por ejemplo, la famosa unión bancaria y fiscal, ¿no? Que de hecho está en parte del debate, que luego surge el debate del Brexit. Bueno, pues esto, claro, si se sale, digamos, de ese espacio el Estado miembro líder, bueno, pues hay una reconfiguración mucho más importante que se va a producir que en la que se puede producir en un espacio donde, bueno, pues tiene un rol más pasivo, ¿no? Entonces, bueno, esta variable, en la que luego entraré más despacio, es quizás de las que más, bueno, en los análisis académicos a lo mejor son las primeras dos, pero en el análisis más político es esta última la que está más a debate, y además es la que yo creo que, bueno, pues que tiene un pronóstico muy diferente hoy del que tenía en el 2016-2017, ¿no? Y en esto también entraré. Bueno, entonces, quizás yendo por orden, en todas ellas, ¿no? Parece que al final, bueno, pues tenemos al final tres variables con dos comportamientos posibles, ¿no? O sea, si nosotros recopilamos todos los análisis que se han ido generando sobre este tema, vemos que en cada caso parece que hay dos patrones, ¿no? Hay dos posibilidades hacia las que se escoran más unos analistas que otros. Entonces, con respecto al volumen de ayuda, sobre todo al principio, ¿no? En el momento del voto de la salida, bueno, que también era un momento un poco yo creo que de susto colectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues la reacción un poco de todos los primeros analistas era, bueno, esto iba a ser una gran hecatombe, y entonces, bueno, sobre todo las primeras reacciones fueron como, bueno, con esto se hunde el volumen de la ayuda, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se iba a hundir el volumen de la ayuda? Pues porque iba a caer la ayuda británica. Entonces, ¿por qué iba a caer la ayuda británica? Bueno, pues por un lado, pues por ejemplo, porque el Brexit iba a implicar una caída muy fuerte del tamaño de la economía británica, también del valor de su moneda y, por lo tanto, bueno, pues también del volumen total de ayuda al desarrollo. O porque, en parte, debido a lo anterior, pues iba a hacer falta redireccionar el gasto público británico. Entonces, claro, esto lo sabemos por experiencias previas en otros países europeos, sobre todo países que pasaron la crisis de forma fuerte, ¿no? En 2008, 2009, 2010, pues que, bueno, pues que si llega un momento de políticas de ciertos recortes, bueno, pues probablemente se recorten antes presupuestos como el de ayuda que presupuestos como el de sanidad o de educación, ¿no? Más aún en un contexto, bueno, pues de un viraje también interno británico hacia políticas más conservadoras, ¿no? Que a lo mejor, pues tradicionalmente tendrían digamos, preferencias por lo nacional, ¿no? Luego, pues porque estaba un poco ¿no? Pues existía el run run de que igual bueno, pues que había habido otros cambios también fuertes, ¿no? En el ámbito legal, bueno, pues que el imperativo legal que existe en el Reino Unido, es decir, hay una ley que obliga a que se desembolse un presupuesto de 0,7% de la renta nacional bruta en ayuda oficial al desarrollo, bueno, pues que dentro de la misma lógica del Brexit, ¿no? Y de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cabía la posibilidad de que se derogara esa ley, ¿no? Y entonces, bueno, pues sin ese imperativo legal, y que ya simplemente es una decisión anual presupuestaria, era más fácil que se fueran aplicando recortes sobre el volumen de la ayuda, ¿no? Y luego también incluso algunos análisis, aunque yo diría que esté bastante minoritario y desde mi punto de vista menos robusto, ¿no? que otros, que al fin y al cabo la pertenencia a la Unión Europea pues había sido se había convertido, bueno, pues había obligado un poco a la Unión Europea a mantener unos niveles fuertes de desembolso de AOD
¿Por qué digo que es quizás el menos robusto? Porque, bueno, pues realmente el Reino Unido, el desembolso anual, tanto en volumen como en esfuerzo relativo de ayuda al desarrollo británica, está muy por encima de la media de la Unión Europea, es decir, nada que ver con los países del sur ni con los países del este, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuesta pensar que ese fuerte esfuerzo financiero responda a la lógica de la Unión, ¿no? Cuando prácticamente duplica su esfuerzo relativo al esfuerzo relativo medio de la Unión Europea. Vale. Luego, en cambio, había otros análisis, ¿no? Incluso desde un inicio, que decían, bueno, cuidado, o no, ¿no? O sea, a lo mejor no cae la ayuda británica, a lo mejor no cae. ¿Por qué no caería? Bueno, pues porque si la ayuda, digamos, puede tener, digamos, distintas orientaciones estratégicas, ¿no? En un momento dado, incluso la Unión Europea puede haber supuesto un corsé para el Reino Unido de, bueno, pues de canalizar una serie de fondos hacia unas determinadas instituciones, por supuesto las de la Unión Europea, pero también, bueno, pues incluso otros consensos más o menos tácitos o no tácitos de orientarse hacia ciertas estructuras, ¿no? También obliga, encorseta, vamos, o predetermina un poco las agendas de desarrollo, entonces de repente se pueden liberar unos fondos de ayuda que se orienten más, bueno, pues hacia donde el Reino Unido, pues de forma más, digamos, autónoma, pueda querer redireccionarlos. Luego, pues esta idea del imperativo legal, es decir, yo, bueno, aquí no puedo entrar en detalle porque no soy jurista y conozco aún menos, ¿no?, la letra pequeña del sistema jurídico británico, pero bueno, no es tan fácil derogar una ley. No es tan fácil derogar la ley del 07, ¿no? Entonces, a pesar de que es cierto que, bueno, pues los mismos medios de comunicación, ¿no?, que ayudaron tanto a la campaña del Brexit, entraron en una campaña anti-AODE, claramente, ¿no? Pero bueno, caso de, bueno, supongo que es más fácil derogar una ley del 07 que salirse de la Unión Europea, pero igualmente, bueno, pues había dudas sobre que este recorte desde el punto de vista jurídico pudiera ser tan fácil, aunque se quisiera desde el punto de vista político. Y luego además, y esto salió un poquito más adelante, no en estos primeros análisis, pero enseguida, claro, el gobierno británico en ese momento, dirigido por Theresa May, pues tuvo que hacer, digamos, su nueva narrativa, ¿no? Es decir, bueno, pues si nos salimos de la Unión Europea, ¿es para qué? Pues para ser qué. Bueno, pues es este famosísimo ya discurso de Lancaster y del Truly Global Britain. Es decir, no nos estamos yendo del mundo, nos estamos yendo de la Unión Europea. Y es más bien esa idea de que precisamente ahora una isla del Atlántico, ¿no?, que no pertenece a ninguna agrupación regional, pues precisamente tiene que ser más global que nunca. Necesita, bueno, pues aliados en todas las regiones, en todos los países y con muchos otros organismos internacionales probablemente también, ¿no? Entonces existían un poco estas dos posturas. Luego, la segunda variable sería la del patrón de asignación, ¿no? Entonces, había algunas voces que señalaban, bueno, pues probablemente la ayuda que se canaliza vía instituciones europeas, ¿no?, que son en el torno de 2.000 millones de euros, la ayuda que todos los años el Reino Unido canaliza a través de los presupuestos europeos, quizás se retire, pero para asignarse más o menos igual. Entonces, suena un poco contraintuitivo, ¿no?, porque al fin y al cabo lo que están es tratando de salirse de la Unión Europea, o lo que están manifestando su voluntad de salir de la Unión Europea, pero puede tener cierto sentido, precisamente volviendo a lo que decíamos antes del liderazgo y de la influencia. Es decir, si es que es cierto que el Reino Unido ha tenido esa capacidad de moldear la cooperación europea un poco en función de sus objetivos, de sus sectores, o sea, de los sectores que para ellos eran prioritarios, de las regiones que para ellos eran prioritarios, bueno, pues entonces sería completamente natural que ya desde fuera de la Unión Europea, si esos objetivos prioritarios no cambian, pues que el Reino Unido procurará mantener una asignación de la ayuda pues muy similar a la que tenía cuando formaba parte de la Unión Europea, con o sin ella. Vale. Pero en cambio otras voces decían, bueno, no, es posible que esa ayuda que recupera, por decirlo de alguna manera, por utilizar su propia terminología, ¿no?, recuperamos nuestra ayuda al desarrollo, se alinee también de otra manera, precisamente porque estos objetivos estratégicos pues también habrían cambiado, ¿no?, en los últimos años. Es decir, que ese fuerte enfoque en África, en la erradicación de la pobreza, en los objetivos de desarrollo del milenio tan característicos, ¿no?, de la ayuda británica de los primeros 2000, bueno, pues probablemente
ya no están así por los propios cambios políticos internos, ¿no? Y por el propio cambio de las relaciones internacionales y del mapa mundial del desarrollo también, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde podría ir ese nuevo patrón? Bueno, pues quizás, ¿no? Si utilizamos esta dicotomía clásica, ¿no?, de la literatura sobre asignación de la ayuda entre intereses nacionales y necesidades del país socio, bueno, pues quizás más alineado con los intereses británicos que con las necesidades del país socio. Esto desde el punto de vista geográfico. Por lo tanto, también desde el punto de vista geográfico, y volviendo a esta idea de la necesidad de alianzas internacionales en el marco de un truly global Britain, pues ya no tanto países menos adelantados, sino a lo mejor un poco más países de renta media, también más países Commonwealth, ¿no? El discurso de la Commonwealth está muy recuperado en esta lógica del Brexit, ¿no? Esa idea de esa comunidad, digamos, anglosajona con este... bueno, pues y de hecho, bueno, pues por ejemplo, esto simplemente es un ejemplo, es una anécdota, pero está habiendo ya, digamos, una intensificación de las relaciones con institutos de investigación en temas de desarrollo canadienses, ¿no? O sea que esto reflejaría un poco esta idea. Quizás también dentro de este giro político interno, ¿no?, y de la propia aproximación a su política exterior, pues a lo mejor más énfasis en sectores, proyectos de desarrollo económico y menos desarrollo social. Y quizás también en esta lógica de los intereses nacionales, pues un poco menos ONGs o multilateral y un poco más ayuda bilateral, ¿no? Y esto lleva un poco a la tercera variable desde, bueno, ¿y todo esto va a ser para colaborar con la Unión Europea, sí o no? Y esto generó, bueno, pues un debate que es, yo creo que en gran parte de carácter administrativo, ¿no?, que es sobre si puede, si no puede. Bueno, si esto lo vemos un poco desde el punto de vista político, esto, y bueno, y permitidme la anécdota, lo que a nosotros nos llamó un poco la atención cuando empezamos el estudio, ¿no?, y hicimos las entrevistas en 2017, es que lo que se nos transmitía desde Londres era un poco cómo no vamos a colaborar en materia de desarrollo cuando una vez producido el Brexit, porque ¿qué vais a hacer sin nosotros?, ¿no? Ese era un poco el mensaje, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues llegamos a Bruselas, ¿no? Primero fue Londres, luego Bruselas, y un poco lo que recibíamos de Bruselas es un poco lo mismo, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer sin ellos? Pero claro, pues han pasado 3 años, ¿no? Y supongo pues que han ido pensando, bueno, pues funcionaremos sin el Reino Unido. Entonces, bueno, digamos que aquí es, como decía antes, yo creo que es donde más puede haber cambiado el enfoque. Creo que en un principio el Reino Unido podía tener sus reticencias, precisamente, bueno, acaban de votar el Brexit, o sea, desde luego no se vota el Brexit para pensar en cómo se va a colaborar con la Unión Europea. Y en cambio la Unión Europea, yo creo que, vamos, lo que nos llegaban un poco en entrevistas, que como, uy, tengo que enchufar, perdonad, el ordenador, que no me he dado cuenta que me está quedando sin batería. Un poco, bueno, pues esa idea de las instituciones europeas y de Estados miembros destacados dentro de las instituciones europeas de mantener la colaboración, ¿no? Ahora yo creo que, bueno, con todos los cambios internos en el Reino Unido y también el cambio de la negociación de la salida y demás, yo creo que ahora mismo este escenario ya no se da. Es decir, yo creo que el escenario de la no colaboración es más plausible que el de la colaboración, pero quizás ni siquiera por parte del Reino Unido, sino yo creo que más bien por parte de la Unión Europea o simplemente de cómo se han ido dando las negociaciones, ¿no? Pero bueno, ¿cuál podría ser el incentivo para la colaboración para el Reino Unido, ¿no? En un inicio, bueno, pues precisamente de nuevo esta idea de los canales de influencia ya creados. Entonces, si yo ya he moldeado la cooperación europea para bueno, pues satisfacer mis objetivos prioritarios en materia de cooperación y desarrollo, voy a intentar mantener ese canal de influencia. Y de hecho, esto se manifestó una petición expresa, ¿no?, en un non-paper en el Comité de Desarrollo del Reino Unido al resto de los Estados miembros, pero luego también, bueno, pues esta idea de que el Brexit means Brexit, es decir, no nos salimos para luego ver qué tipo de área común de desarrollo hacemos, hoy las propias resistencias en la Unión Europea, yo creo que, bueno, pues hoy por hoy nos sitúan más, hoy, no digo ni hace 2 años ni dentro de 2, nos sitúan en el escenario de la no colaboración. Bien, entonces, todo esto... uy, perdón. Vale. Ya. Entonces, todo esto a nosotros en aquel momento, y no me voy a detener porque bueno, ya llevo 20 minutos hablando, pero bueno, nos llevó a crear 3 escenarios, que son los que están en en el informe del que os he estado hablando, que en realidad, por resumirlo mucho, retoma lo anterior, ¿no? Es decir, entonces nos planteábamos en 3 escenarios que denominamos en aquel momento, pues el primero nacionalista, el segundo realista, tomando, bueno, pues un poco estos conceptos de las relaciones internacionales, y el tercero cosmopolita. Pero resumiendo mucho,
entre el escenario nacionalista y el realista son prácticamente iguales, es decir, lo único que cambia es el volumen de ayuda. Ahí lo que se está planteando es, bueno, en un escenario nacionalista no solamente se va hacia un patrón más realista de asignación de la ayuda, pues más hacia lo que hablábamos, ¿no? Del interés nacional, la promoción económica, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto una no colaboración con la Unión Europea, pero además se recorta la ayuda, ¿no? Hay un cierto ensimismamiento del país. En el segundo escenario, que es realista, hay esa reconfiguración de la ayuda como parte de las relaciones internacionales que tienen que satisfacer unos intereses nacionales, pero con un fuerte volumen de ayuda precisamente por esto, porque hay una utilidad de la ayuda en términos de satisfacción de intereses nacionales, ¿no? O de servir a un objetivo pues más bueno, pues una política exterior más sustentada, bueno, pues en la promoción económica del país, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego pues había este escenario cosmopolita que se acerca un poquito más quizás a la letra, pero no al fondo del discurso de Truly Global Britain, donde a lo mejor, bueno, pues por supuesto se mantiene el presupuesto de ayuda, se llega a una especie de colaboración con la Unión Europea, ¿no? Entonces se mantiene un poco ese patrón europeo de la asignación de la ayuda. La parte que se recupera, de nuevo por utilizar su terminología, sigue un patrón más o menos globalista, se mantienen los canales multilaterales, de ONGs, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una colaboración con la Unión Europea. Bien. Entonces, un poco, bueno, pues nosotros, esto no lo dice el informe, pero la sensación, ¿no?, que sacábamos a Torillo cuando estamos haciendo el informe y en las semanas y meses después de la publicación, es que el escenario más plausible era el realista. Es decir, que se virara, ¿no?, la naturaleza, cambiara la naturaleza de la ayuda británica, pero que no recortara la ayuda precisamente por eso, ¿no? Precisamente porque fuera de la Unión Europea, un país tan abierto, ¿no?, en muchos aspectos como el Reino Unido necesita precisamente una política de desarrollo fuerte, aunque solo sea, que hay muchos motivos más, pero aunque solo sea por mantener unas alianzas, ¿no?, en distintos territorios. Bien. Entonces, ¿cómo podemos ver esto, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues como decía antes, han pasado ya, pues van a haber hecho a mitad de año, ahora 4 años del referéndum, ya han pasado 3 años y pico, con un gobierno que ya está un poco adelantando, con varios gobiernos que ya van adelantando sus decisiones, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando nosotros nos salgamos? Y ya tenemos los datos del 2016, del CRS, de la OCDE del 2016, que ya nos van indicando, ¿no?, un poco por dónde van los cambios. Entonces, lo que hemos hecho ha sido calcular el cambio que se produce en 2016 respecto de la media, ¿no?, de 2012-2016, para poder ver dónde están los principales cambios desde distintos puntos de vista, sectorial, geográfico, etc. Entonces, esto nos dice cómo cambia la ayuda británica. Bien, pues ¿cómo cambia? Pues como vemos aquí. Nos encontramos con que hay sectores que aumentan, ¿no? Suben los sectores productivos, sube las infraestructuras sociales y de servicios, es que se me han movido las flechitas, pero bueno, esto es que suben las infraestructuras sociales y de servicios y también infraestructuras y servicios sociales, perdón, y también sube la ayuda humanitaria. Caen mucho, bueno, pues por ejemplo los costes administrativos, que esto yo tampoco lo sabría explicar, la ayuda programable, etc. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Es verdad que hay una subida en términos relativos más importante en los sectores productivos, pero porque estamos hablando de un volumen mucho menor. Pero las dos partidas muy fuertes, que son infraestructuras y servicios sociales y ayuda humanitaria, aumentan de forma considerable. De hecho, bueno, pues es que son 300 millones más los que se están dedicando a infraestructuras y servicios sociales, lo cual en principio iría en contradicción con los escenarios que nosotros habíamos planteado, ¿no? Ahora bien, si nosotros, aquí no está el dato, y esto está relacionado con lo que vendrá después, si nos metiéramos en infraestructuras y servicios sociales, lo que veríamos es que concretamente el sector que sube tanto es el de salud. Y si nos metemos en salud, veríamos que concretamente lo que sube tanto es la investigación clínica. Y si nos metemos todavía más, proyecto por proyecto en el CRS, vemos que son los centros de investigación en materia de salud situados en el territorio británico, en el Reino Unido. Si vemos, en cambio, atención primaria, educación primaria, etcétera, ahí sí habría caídas importantes del volumen de fondos asignados a esos sectores. Bien. ¿Qué
¿qué más veríamos si vemos cómo ha cambiado esta ayuda? También de nuevo comparando el patrón 2016 con el 2017, ¿no? ¿Con qué nos encontraríamos? Nos encontraríamos con que desde el punto de vista de los canales, ¿no?, que se dividen en el CRS en instituciones privadas, alianzas público-privadas, sector académico, instituciones del sector público, etcétera, ahí lo que vemos es una aparición de las instituciones del sector privado que no se daba antes, un aumento importante de los partenariados público-privados, un aumento muy relevante del sector académico, que por cierto sería un gran afectado del Brexit, puesto que todo el programa de investigación europea, por ejemplo, el programa H2020 de investigación europea, una parte más que proporcional de las instituciones beneficiarias son instituciones académicas británicas, ¿no? Bueno, pues precisamente por la calidad, reputación científica de sus instituciones. Las instituciones del sector público tampoco caen, no aumentan en la medida en que aumentan los otros, pero tampoco caen, y sin embargo sí hay una caída de instituciones multilaterales, y otros no especificados, ¿no? Entonces esto sí está bastante más vinculado, ¿no?, con el patrón, digamos, realista que cabía plantearse, que es que hay un énfasis mayor en el sector privado, ¿no?, y en las patas económicas, puesto que hemos visto que en la anterior diapositiva hemos visto que, bueno, que aunque sean infraestructuras y servicios sociales, realmente lo que estamos hablando es de investigación médica, ¿no?, en territorio británico, en centros asociados al sistema de salud pública británico, y también un aumento fuerte del sector académico y un aumento fuerte de los partenariados público-privados. Bien. Y si ahora lo vemos desde el punto de vista geográfico, bueno, esto es interesante, ¿no?, porque a priori tampoco dice nada, ¿no? O sea, vemos que, bueno, pues América sube un 74%, Europa sube un 54%, Asia sube un 14%, caen los no especificados, cae África de forma importante, además un 8% en un volumen tan importante es relevante, y cae Oceanía en un porcentaje muy alto, pero es que el volumen de partida era muy bajo, ¿no? O sea, el cambio en términos absolutos es muy bajo. Entonces, en realidad, ¿qué nos estamos encontrando? Yo diría, o sea, yo creo que lo que se aprecia aquí es una cierta mayor dispersión, es decir, pasa de estar muy focalizado en África a estar mucho más centrado, o sea, a estar muy centrado en África, a estar más disperso por todas las regiones, la ayuda británica. Yo creo que es un patrón coherente con estas alianzas, ¿no?, de las que hablábamos en todo tipo de regiones, con todo tipo de países, y de hecho la manifestación que tendría en algo que se adelantaba, si se da, que es que cae la ayuda a los least developed countries, a los países menos adelantados, por lo tanto está aumentando proporcionalmente la ayuda a los países de renta media, ¿no? Vale. Si ahora vemos esta diapositiva, a mí me parece muy interesante precisamente por lo que hablábamos de la centralidad política que ha tenido durante muchos años el DFID, del Ministerio de Desarrollo británico, que, bueno, no solamente centralizaba todo el presupuesto de ayuda al desarrollo británico, sino que era un pilar de la acción pública, de la acción gubernamental del Reino Unido, ¿no? O sea, no solamente era importante en materia de desarrollo, sino que era muy importante en el panorama nacional e internacional político del país, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que se va dando una dispersión, que esto, por cierto, lo fueron adelantando los distintos ministros de desarrollo británicos. Priti Patel, que fue la primera ministra de Desarrollo con el gobierno de May, lo llevaba diciendo tiempo, ¿no? O sea, que realmente no se justificaba que todo el presupuesto de ayuda estuviese centralizado en el DFID. Y aquí vemos cómo van dispersándose los fondos de ayuda para ser ejecutados desde distintos departamentos, ¿no? Cae de forma muy importante el presupuesto asignado al DFID, se lo podéis ver cae de 4.788 millones de media en el periodo 2012-2016 a 3.756, pierde 1.000 millones al año, por lo tanto una caída del 22%, y vemos cómo van aumentando otros de forma importante. El de salud, por supuesto, relacionado con esa asignación sectorial que veíamos antes, pero también el de cultura, medios y deportes. Es verdad que el crecimiento es muy importante en términos relativos, pero no en absolutos, porque es que partió a un nivel bajo. Pero bueno, esto también tiene que ver mucho con la BBC. Y sube también de forma importante en el de Business, Innovation and Skills, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, pues departamentos de tipo económico o el Foreign Office, el Ministerio de Exteriores, departamentos, bueno, pues con un rol político, definición de la política exterior también importante, ¿no? Bien.
si nosotros tomamos este patrón, es decir, entonces aquí, digamos que lo que hemos hecho en la última parte de este trabajo es utilizar todo este patrón para ver qué impacto tiene la ayuda global, ¿no? Porque, bueno, esto es, bueno, pues la ayuda británica se está remoldeando en esta dirección, por lo tanto, cabe pensar que en los próximos años, si se mantiene esta línea y ya fuera de la Unión Europea, se profundice en esta dirección, el cambio, pero claro, esto, digamos, para el mundo, ¿no? Y para la Unión Europea, ¿qué supone? Bueno, pues para el mundo en realidad nada. ¿En qué sentido? Si nosotros nos fijamos en el volumen de ayuda, a fecha de hoy el Reino Unido no ha tocado su volumen de ayuda. Es decir, no sabemos si tumbarán la ley del 0,7 o no, si realmente hay una demanda política tan fuerte como para salir de la Unión Europea para reducir el presupuesto de ayuda al desarrollo. No lo parece por los cambios que está habiendo, no lo parece. Entonces, bueno, pues si el Reino Unido se sale de la Unión Europea y sigue canalizando el mismo volumen de ayuda y simplemente empieza a canalizar por otros medios lo que antes canalizaba vía instituciones europeas, pues el cambio es nulo desde el punto de vista del conjunto de la ayuda disponible mundial. No hay cambio. Ahora bien, claro, esto sí afecta de forma fuerte al peso, medido así, ¿no? En términos de volumen de ayuda, de la Unión Europea como donante mundial. ¿Seguiría siendo las instituciones europeas más los presupuestos individuales, bilaterales y multilaterales de todos sus Estados miembros el primer donante mundial? Sí, seguiría siéndolo. Seguiría dando probablemente en torno a la mitad de la ayuda al desarrollo. Pero claro, sin el Reino Unido, sin lo que canalizaba vía instituciones europeas, que era una proporción muy importante de los fondos europeos de desarrollo, y sin todo ese presupuesto británico enorme no canalizado vía instituciones europeas, pues claro, el peso cae pues de 90.000 millones al año a 80.000 millones al año aproximadamente, ¿no? Y el presupuesto de las instituciones europeas también estaría cayendo en un 9%. Que esto es, por cierto, y luego, bueno, pues si alguien está interesado podemos hablarlo en el debate, esto es precisamente lo que la propuesta de la Comisión para las nuevas perspectivas financieras está tratando de contrarrestar, ¿no? Esta caída. Vale. ¿Qué significaría desde el punto de vista de la asignación geográfica? Es decir, ya hemos visto en la segunda parte que geográficamente ya se está dando una cierta reasignación de la ayuda británica. Bien, pues si esto es así y además se sale de la Unión Europea y esos 2.000 millones que se canalizaban vía instituciones europeas se empiezan a canalizar siguiendo el nuevo patrón de asignación, pues esto también tendría un impacto geográfico. Pues realmente el más sensible, el más notorio sería en Europa, que tiene mucho que ver con esta orientación que tiene la cooperación europea pues hacia la vecindad, ¿no? Iba a decir sur y norte, no, sur y este. Entonces, realmente toda Europa del Este, ¿no? Receptora, la Europa del Este que puede ser receptora de ayuda al desarrollo europea, que nunca ha estado en las prioridades políticas del Reino Unido, tampoco cuando está en la Unión Europea, bueno, pues todos estos fondos, digamos, caerían de forma importante si ya no se puede disponer de los fondos británicos que se canalizan vía instituciones europeas, ¿no? Bien, entonces, qué bien, 35 minutos y 31 segundos. Bueno, entonces, concluyendo, recapitulando. Sí se puede observar ya un cambio en el patrón de ayuda británica. Es verdad que la observación es breve, tenemos los datos del CRS para 2017, de 2018 todavía hay datos muy parciales, habría que esperar un poco y ir sumando estadísticas del 18, el 19 para ver si estos cambios se consolidan, pero hacia ese perfil, pues por utilizar la terminología del informe que hicimos en 2017, para hacer un perfil realista. Es decir, realmente, bueno, quedarían descartados, según estos datos, tanto el cosmopolita como el nacionalista, y sí encajaría claramente en el perfil realista que dibujábamos. No hay un impacto en el volumen global de ayuda, pero sí hay un impacto por regiones, eso por supuesto, ¿no? Y desde luego hay un descenso claro de la ayuda hacia la Europa receptora de ayuda, ¿se entiende? ¿De acuerdo? Y de hecho, bueno, pues la Unión Europea perdería músculo como donante, pero se mantendría en la primera posición mundial. Y yo creo que me detendría ya aquí. Estupendo, pues muchísimas gracias, Ileana. La verdad que ha sido una presentación muy clarificadora, muy iluminadora de lo que ha venido sucediendo en el Reino Unido con este tema del Brexit. Y bueno, pues creo que vamos a dar paso al tema al punto de las preguntas y respuestas, en lo que van realizando las preguntas. Yo voy a realizar alguna inicial. Aquí estoy. Bueno, Aquí. y bueno, la primera pregunta que te tengo es,
es decir, ya estamos en el escenario post-Brexit. Es decir, ¿qué podemos esperar así, en términos en tres líneas? ¿Qué podemos esperar en este periodo de transición? Es decir, va a haber un rediseño de la política de ayuda, tal como lo comentas, pero cabría esperar algún choque puntual que cambie la estructura institucional de ayuda del Reino Unido. Es decir, hay algunos analistas que hablan, por ejemplo, de que el DFID va a tener un mayor control y una mayor regulación o supervisión por parte del Parlamento. Entonces, pero también, ¿qué otras implicaciones tiene la política de cooperación al desarrollo? Nos hemos centrado en temas de política de ayuda, pero claro, el tema de cooperación al desarrollo pues, es mucho más amplio, un poco en el sentido realista, ¿no? Un poco esto que comentaba Morgenthau, de que la política de ayuda es una política de acción exterior más de los estados. Entonces, el tema, por ejemplo, comercial, también es muy importante un poco el acceso a los mercados que tienen los países en desarrollo en relación al impacto que va a tener esta caída importante de fondos que van a recibir los países en desarrollo. Entonces, un poco en este marco, ¿qué podemos esperar en este primer año de transición? Sí, ¿voy contestando? Sí. Vale, Sí, perfecto. A ver, yo creo que este es un debate viejo, ¿no? El de cómo se institucionaliza la cooperación al desarrollo. Es un debate que en España se ha tenido un montón, si la agencia, el ministerio, la gente, ¿no? Yo, bueno, pues tengo que confesar que con una dirección política clara creo que da un poco igual. Es decir, ahora mismo el DFID el DFID se convirtió en un ministerio muy poderoso, ¿no? Y está dejando de ser poderoso. Es decir, si podría haber sido una agencia, no sé si podría haber sido una agencia con mucho poder, pero quiero decir, puede pasar a ser un ministerio irrelevante y mucho más en un Consejo de Ministros como el británico, que están acostumbrados a un número muy importante de carteras, ¿no? O sea, que realmente hay ministerios, o sea, puede haber 2 ministros con rangos de poder, de presupuesto completamente diferentes. En la que están un poco ahora, ¿no? Y en lo que están ahora los medios de comunicación británicos, es que lo que está encima de la mesa y además, de hecho, por lo visto, vamos, según los medios británicos que yo estoy leyendo, quien está empujando para este cambio es precisamente, ahora mismo se me ha borrado el nombre, pero hay hasta películas sobre él. Fue el jefe de campaña del Brexit. Decidme el nombre. Daniel, bueno, ahora mismo se me está yendo, pero bueno, el que fue jefe de campaña del Brexit, que está ahora de un principal asesor de Boris Johnson, está insistiendo en la importancia de suprimir el DFID y convertirlo en una agencia dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Yo creo que para los cambios sustanciales que se van a producir en la ayuda, creo que da igual, en el sentido de que creo que esos cambios van a venir en cualquier caso, ¿no? Otra cosa es que sea más fácil llevar a cabo esos cambios con la resistencia política de un ministerio empapado, ¿no? De una cultura política que se ha ido construyendo durante décadas, ¿no? Para unos objetivos muy diferentes de los que se están planteando ahora para la ayuda británica, que a lo mejor si se cambia la estructura esos cambios pueden resultar menos conflictuales, digamos, o conflictivos y más rápidos, pero yo creo que se van a producir de cualquier modo porque de hecho ya estamos viendo que ya se están produciendo, precisamente hacia lo que tú dices, ¿no? Hacia una cooperación al desarrollo más comercial, más orientada a la Commonwealth, orientada a los socios comerciales y financieros importantes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque aquí no olvidemos que está la parte financiera. Sobre el impacto en términos comerciales, yo no te sabría decir. Ahí hay unos análisis muy interesantes de Sam Bilal, del ICDPM, precisamente sobre el comercio y desarrollo en el contexto del Brexit, ¿no? Por parte de los socios africanos, pero ahí yo no te podría decir. Entonces, digamos que yo creo que el choque puntual que tú decías es que creo que ya se ha dado, Y lo que va a ocurrir ahora, porque ese choque era político, interno, británico, no tan relacionado con la pertenencia o no a la Unión Europea. De hecho, de ahí derivó la petición de salida. Lo que sí se va a materializar ahora es en los fondos que previamente se canalizaban vía instituciones europeas, que son unos 2.000 millones anuales,
y que ahora digamos que se van a reasignar en función de esta nueva lógica política. Muy bien. Entonces, Julieta nos tiene una pregunta que dice, bueno, desde la presentación, y pregunta si el Brexit se plantea inicialmente en la sociedad británica como una situación que perjudica su propio desarrollo, es decir, a nivel política interna. ¿Qué opinas? Bueno, como se planteó, fue como una decisión que iba a beneficiar al conjunto de la sociedad, de la economía y del sistema político, ¿no? Se ganaba autonomía, se recuperaban grandes cantidades de dinero que supuestamente el Reino Unido estaba perdiendo vía instituciones europeas, y esto era una enorme ventaja, ¿no? O sea, digamos que tal y como se plantea la defensa del Brexit, era que, bueno, pues realmente el Reino Unido podía deshacerse por fin del lastre de la Unión Europea, ¿no? Esa era la idea. Un poco, bueno, pues los datos no demostraban eso en ese momento, tampoco lo demuestran ahora, pero bueno, aquí ya entramos en un debate muy interesante, ¿no? Pero algo diferente, sobre hasta qué punto el relato con datos ha sido capaz de vencer al relato más identitario, ¿no? Y simbólico, que este es todo un tema, digamos, en toda Europa y en todo Estados Unidos en estos momentos, ¿no? Pero desde luego, no, el debate con datos no ayudó en absolutamente nada. Muy bien. Pedro levantó la mano para hacer la pregunta. Sí, ahí te veo. Yo te quería preguntar sobre las percepciones diferenciadas en el Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, me intriga qué piensan los think tanks más relacionados con la cooperación o también las grandes ONGs, algunas que tienen las globales que tienen su base allí. Y quería aprovechar tu propuesta de que nos contaras qué piensan en Bruselas para contrarrestar la caída de los fondos. Vale, perfecto. Bueno, esto es muy interesante porque es algo... además, tú ves punto por los think tanks y las ONGs, y ¿no? Y es muy interesante, bueno, la pregunta, porque... y la respuesta es diferente para los dos grupos. A ver, por un lado, no sé si visteis en una de las transparencias, en una de las diapositivas, se veía que, que el sector academia había duplicado los fondos recibidos en ayuda al desarrollo. Bueno, entonces yo lo que estoy empezando a leer es de muchos colegas nuestros, ¿no? Británicos, una serie de análisis sobre cómo la cooperación al desarrollo europea va a la deriva ahora que el Reino Unido, digamos, ha dejado de ser un pilar importante de esa ayuda, ¿no? Y de cómo pues, está habiendo una securitización del discurso de la Unión Europea, del discurso de la ayuda, el aumento de los conceptos de migraciones y de seguridad en toda la narrativa del desarrollo europea, y que esto, desde ese punto de vista, se debe a que como el Reino Unido ya no está, pues el enfoque de reducción de la pobreza se pierde, ¿no? Lo cual es interesante teniendo en cuenta que, por los datos que acabamos de ver, quien ha perdido el enfoque de orientación, es decir, que podemos tener un debate, ¿no? Pero que quizás siendo cierto lo primero, es esa causalidad la que yo no termino de ver, porque lo que estamos viendo es que el propio objetivo estratégico de la cooperación al desarrollo británica ya no es de la reducción de la pobreza. Por lo tanto, bueno, pues cuesta entender cómo su salida genera ese giro, ¿no? Eso por un lado. Las ONGs, yo creo, o sea, las ONGs inmediatamente después del referéndum hicieron toda una serie de campañas muy fuertes para que no se aplicara el referéndum, bueno, el resultado del referéndum, bueno, pues por muchos motivos, el sector académico también y los think tanks también, y todos ellos, bueno, pues argumentaban una serie de motivos que, vamos, que comparto y que seguramente así lo pensaban, que es que, bueno, pues es una, ¿no? Es una quiebra, digamos, del sistema multilateral, que con toda una serie de problemas que ha generado, bueno, pues probablemente genera menos problemas o es más capaz de resolver problemas que no va a ser capaz de resolver una estructura de Estados-nación, que es una vuelta a valores, bueno, pues mucho más nativistas, ¿no? Nacionalistas, identitarios, que, bueno, pues que van un poco en contra de los cambios mundiales que se están produciendo, ¿no? Y bueno, y la importancia. Lo cierto es que las ONGs británicas, al igual que las universidades y centros de investigación británicos han sido, bueno, pues en el reparto intraeuropeo de los fondos de investigación han sido unos beneficiarios importantes por la enorme calidad académica de sus instituciones, pues con las ONGs ha pasado un poco igual. Es decir,
muchos de los proyectos financiados por la Unión Europea han sido proyectos ejecutados por el sector de las ONGs británicas. Entonces, existía un poco el temor de que, claro, bueno, pues al no ser ya una ONG de un Estado miembro, bueno, pues si ya no podían aplicar a esos fondos. Entonces, hicieron una serie de disposiciones transitorias. Bueno, para empezar, la mayor parte de esas ONGs tenían ya de todos modos una oficina en Bruselas, con lo cual, pues legalmente es tan sencillo como activar la sede belga cuando se van a solicitar participar en una licitación. O sea, eso ya está. Pero claro, yo puedo entender que el temor no es legal, ¿no? Es político. Es decir, no es lo mismo ser una ONG transnacional, ¿no? en una estructura que, a pesar de la comisión, del alto representante, de los comisarios, es una estructura, es decir, el Consejo pesa mucho en la Unión Europea, sigue siendo una estructura muy fuertemente intergubernamental. Es decir, los mecanismos intergubernamentales. Entonces, claro, si los mecanismos intergubernamentales siguen siendo muy fuertes en la Unión Europea, pues tener un gobierno de un país miembro pues también es muy importante. Entonces, claro, pues no es lo mismo ser una ONG transnacional que ser una ONG de uno de los pesos pesados en la materia, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el temor, que es el temor de la pérdida de peso político, ¿no? Y que eso lleve a una pérdida de relevancia, bueno, ¿no? de acceso real, pues, a la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Sobre lo que se está planteando para el futuro, es la propuesta de lo que se ha llamado bueno, se le ha llamado de muchas maneras, que se llama el NDICI, ¿no? Que es es que ya no me acuerdo, es Development, bueno, es que no me acuerdo, pero es, digamos, una propuesta de herramienta única de cooperación. Ahora mismo la cooperación al desarrollo en la Unión Europea está en las instituciones europeas está muy fragmentada, ¿no? La vecindad por un lado, el Fondo Europeo de Desarrollo por otro, y luego toda una serie de fondos que están muy fragmentados, lo cual, bueno, pues tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero básicamente lo que se está proponiendo es que el nuevo ciclo presupuestario se acompañe de una gran herramienta única para temas de desarrollo, con todos sus peligros, ¿no? Porque ahí entran también fondos de migraciones, fondos de seguridad y desarrollo, etcétera. Y además la propuesta que está encima de la mesa es que con ello el presupuesto de ayuda al desarrollo aumente en torno al 30% respecto del ciclo presupuestario anterior. Con lo cual esto incluso más que compensaría la salida del Reino Unido, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la idea. Los cambios dentro bueno, los pesos políticos dentro de las instituciones europeas, yo los veo más o menos claros, ¿no? O sea, hace 3 años nos podíamos preguntar quién iba a colmar ese vacío británico, pero bueno, yo creo que ahora no hay más que ver la mesa del Comité de Desarrollo del Parlamento Europeo y quién la compone para ver, ¿no? O sea, básicamente han salido los británicos y han entrado alemanes. Entonces, bueno, yo creo que está más o menos claro quién recupera ese testigo del liderazgo, ¿no? Muy bien. Yo tengo, bueno, 2 preguntas también. Una tiene que ver con, bueno, yo me quedé cuando estudiaba el caso del Reino Unido, que había un mandato de coherencia muy importante hacia, sí, de política de coherencia al interior de las instituciones británicas para ejercer su política de ayuda internacional. No sé, en este nuevo marco del Brexit, ¿qué ha pasado, o en estos últimos años, qué ha pasado con ese mandato, si tienes conocimiento de ello? Y otro tema es un poco también ese dato que nos dabas de esa especialización hacia temas de salud. No sé si tienes un poco más de información al respecto, por qué se da ese giro o esa especialización. Uh-huh. Bueno, sobre lo primero, en realidad, si uno lo piensa, si la ayuda británica deja de estar tan concentrada, ¿no?, en su desembolso en un solo ministerio y pasa a dispersarse por el conjunto de los ministerios, en realidad, el mandato de coherencia es más fácil de implementar. Otra cosa es que sea coherencia con un objetivo que sea el objetivo de reducción de pobreza que se tenía hace 15 años, ¿no? O sea, bueno, pues en torno a otro objetivo. Pero en realidad, la agenda de coherencia, y esto es algo de lo que se quejaban, digamos, representantes de la administración británica en los años de la reducción de la pobreza y demás, que es que realmente, a base de concentrar poder, le fue muy difícil al DFID no aislarse del resto de los ministerios. Es decir, que era mucho más fácil el mandato de coherencia, era mucho más fácil, digamos, contagiar el objetivo de desarrollo en otros órganos de la administración británica si también había presupuesto con ello, ¿no?
Pero claro, si ellos se atrincheraban con su presupuesto, pues realmente la agenda de coherencia era muy difícil compartirlo. Entonces, ahora si uno lo piensa, de algún modo, las decisiones sobre cooperación se están elevando de nivel ministerial a nivel presidencial. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay un mandato claro de qué se quiere hacer con la política de cooperación que permea desde el primer ministro hacia el conjunto de los ministerios. Eso es lo que está pasando. Otra cosa es que, ¿no?, comulguemos, no comulguemos con esa visión de la política de cooperación, pero eso, realmente, en términos de coherencia, hay probablemente más opción de coherencia ahora que, ¿no? O sea, o más posibilidad de realmente implementar la agenda de coherencia de políticas para el desarrollo ahora que entonces, ¿no? Eso por un lado. Y luego, sobre salud, yo creo, a ver, tendría que mirarlo mucho más a fondo, ¿no? Pero yo creo que responde a la misma lógica del interés nacional y de la necesidad del Reino Unido de ir adelantándose a lo que va a ocurrir en materia científica con la salida de la Unión Europea y con la importancia para el Reino Unido de mantener en la situación actual un altísimo nivel, una altísima excelencia del sistema académico y científico, ¿no? Entonces, pues parece una opción completamente coherente desde ese punto de vista, ¿no? Pues entonces hay unos fondos de ayuda que podemos destinar hacia investigación clínica, por supuesto, o sea, para que sea computable como ayuda oficial de desarrollo, será epidemiológica, vinculada con enfermedades tropicales, pero al fin y al cabo lo que se está alimentando es el sistema investigador británico. Bueno, pues yo creo que... Pedro. Sí. Muy cortito. ¿Tú crees que detectasteis algo en torno a España, de ventajas o riesgos? Sí. Bueno, nosotros hemos detectado ventajas y oportunidades, muchas. Es decir, España, que es un donante medio-bajo en el panorama internacional, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, tomemos el volumen de ayuda o el esfuerzo relativo. Es un contribuyente muy importante a los fondos europeos de desarrollo, porque claro, esas contribuciones se establecen en función de las aportaciones generales a los presupuestos de la Unión. Y ahí, en la fórmula, lo que más pesa es el tamaño de la economía. Y claro, España es un Estado miembro de los grandes. Entonces, ahora mismo, sobre todo con la salida del Reino Unido, España se convierte en el cuarto Estado miembro por aportación de fondos a los fondos europeos. Entonces, 4 de 27. Entonces, bueno, pues nosotros sí que lo que veíamos eran enormes oportunidades de, bueno, pues eso, de intervenir mucho más activamente en la definición de la política europea de cooperación al desarrollo, de crear alianzas con otros Estados miembros, ¿no? Para determinadas acciones en desarrollo, de elevar el perfil político de la Unión Europea como donante, ¿no? Que realmente, bueno, pues a pesar de que es el más grande del mundo, pues no sé hasta qué punto es el más, ¿no? Está realmente marcando la agenda de forma mucho más clara que China, por ejemplo, o que otros países. Y bueno, y que todo eso veíamos un vacío importante que tenía que, ¿no?, en parte ser colmado por España. Yo creo que sí ha habido una toma de conciencia en los últimos meses, años, del perfil europeo, ¿no?, de España, vamos, del potencial, del rol que puede desempeñar España en la Unión Europea, en todos los aspectos, no estoy hablando solamente de cooperación al desarrollo. O sea, que creo que en ese sentido ha habido un gobierno muy europeísta en ese sentido. Y yo creo que también se ve en materia de cooperación al desarrollo. Lo que pasa es que, claro, los países que lideran dentro de la Unión Europea en materia de desarrollo son grandes donantes dentro del presupuesto europeo, pero es que también son grandes donantes fuera del presupuesto europeo. Y no es por nada que Alemania esté aumentando su volumen de ayuda, pero bueno, a una velocidad realmente galáctica para lo que estamos acostumbrados en el entorno europeo. Y si España quiere hacer eso, en algún momento va a tener que poner mínimamente a nivel su presupuesto general de ayuda extraeuropeo, ¿no? Y eso es algo que por el momento no está ocurriendo. Bueno, pues justo cumplimos nuestra hora de sesión. Quiero agradecer a Ileana enormemente por su generosidad y por su interesante presentación. También quiero agradecer a todos vosotros y a todas vosotras por su interés. Y pues nada, volveremos pronto con otro webinar. Posiblemente va a ser ya después de, no sé si antes del Congreso de Redes, pero en todo caso nos veremos pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Un gustazo irte.
Hasta luego. Hasta luego, gracias.